Correcto. Entonces, si tienen alguna duda, pueden comentarla, escribirla, hablarla. La idea es que quede claro, pues, esa parte de lo que vimos la semana pasada. Todo bien, todo bien. Bueno, entonces les voy a compartir las funciones de texto que vamos a trabajar el día de hoy para darle continuidad al curso. Alguien que me indique si ya ve en pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con el archivo que se llama funciones texto 3. Perdone que me vaya pasando, sino que tengo que aceptar a los compañeros que se van conectando en este momento. Entonces vamos a trabajar con las funciones de texto 3. Ese es el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno. Dentro de las funciones de texto también tenemos unas funciones que son concatenar, izquierda, derecha, y hay una función que se llama extrae, y también, dependiendo la versión de Excel, se conoce también como met. Entonces ahí quiero hacer un paréntesis, ya que es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo me doy cuenta en mi equipo cuál es la función que yo puedo utilizar? Sencillo, porque cuando usted la esté llamando, automáticamente va a aparecer en el asistente. Va a aparecer en el asistente. Entonces, si yo, por ejemplo, llamo en este caso a extrae, mi equipo funciona o trabaja, mi Excel, la versión de Excel, está reconociendo extrae. Puede que usted probablemente empiece a escribir extrae y no le cargue. Entonces, usted ya sabe que en ese caso la función va a ser met. Acá mire que no me cargó met. Carga otra que es media punta acotada, media punta armo, bueno, etcétera. Pero nada que ver con la función met. Entonces hago esta aclaración porque me sucedió con un grupo que estábamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia dentro de una de las más conocidas que es buscar V, y cuando iba a hacer el ejercicio la persona, cuando llamaba a la función, él no la identificaba en el asistente de funciones. Entonces lo que pasa es que en Excel, en una versión de Excel, no se llama buscar V, sino que se llama consulta V. Es la misma función, son los mismos argumentos, lo mismo que pasa con extraeme, es la misma función, son los mismos argumentos, lo que pasa es que en esa versión le cambiaron el nombre a algunas funciones. ¿Y qué les tocó? Que en la versión siguiente volvieron a traerlas con los nombres que cotidianamente pues uno las identificaba. Eso fue lo que sucedió en ese caso. Pero vuelvo y le repito, es la misma función, no hay nada diferente, hace lo mismo, tiene los mismos argumentos. Entonces vamos a tratar de resolver, creo que estos tres primeros solicitudes, el número de motor, el número de chasis, el código de vehículo, con esas funciones, y de ahí continuamos pues con el otro tema que es el de texto en columnas. Entonces, para el número de motor, mire lo que me dicen para el número de motor. El número del motor se genera con los tres primeros caracteres de la placa. Uno tiene que leer e interpretar bien para que ustedes ya de una entren a mirar a ver realmente qué es lo que necesito, qué es lo que me están pidiendo para poder resolver eso. Uno de los grandes problemas o dificultades que uno a veces encuentra es que de pronto tienen mucha claridad frente a lo que desean plasmar o el resultado que van a obtener. Pero en ese acelere del, bueno, ¿y qué función empleo en este caso? ¿Qué hago? ¿Cómo lo aplico? Ahí es donde a veces pierden como el norte, el orden, para mirar a ver cuál es la forma de construir esa función, y más cuando dependo de otras funciones anidadas. En este caso vamos a necesitar aquí anidar unas funciones. Entonces me dicen, el número del motor se genera con los tres primeros caracteres de la placa. Entonces yo ya sé
que para obtener este número de motor necesito las 3 primeras de las placas. Entonces, en este caso, yo ya pensaría que voy aquí. Número de motor WSE porque necesito los 3 primeros caracteres. Lo mismo para aquí BZI, HZA, etc. Más los 2 últimos caracteres del modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que él se va a venir para acá para modelo y me va a extraer o me va a obtener los 2 últimos caracteres. O sea que en este caso el resultado para ese número de motor sería este. Para el siguiente sería un BZI 02 y así sucesivamente. Eso lo vamos a hacer a través de funciones. Vamos a hacer unas funciones, vamos a aplicar unas funciones de tal modo que él me permita automáticamente obtener esos resultados sin necesidad pues, que yo lo tenga que hacer manual. Si yo lo hiciera manual o con autorrelleno, eso se podría hacer también brevemente. Pero en este caso vamos a emplear funciones. Perdón, aquí activo este usuario. Listo. Entonces, lo vamos a obtener a través de unas funciones. En este caso, mire que me están pidiendo una parte de aquí y otra parte de acá. Me están pidiendo una cadena de texto, una partecita o todo lo que sea, pero me están pidiendo una parte de por acá y de otro valor de otra celda. Para ello, inicialmente necesitamos de la función concatenar. La función concatenar lo que me va a permitir, aquí se van a dar cuenta, es une varios elementos de texto en uno solo. Eso es lo que le va a permitir a usted concatenar. ¿Concatenar qué permite? Que yo junte diferentes cadenas de texto o de números o de valores que están en posiciones diferentes. Eso es lo que le va a permitir concatenar. Más adelante vamos a ver otra herramienta, otra, digámoslo así, como un símbolo, un carácter que también me permite concatenar sin necesidad pues de que yo tenga que llamar la función. Pero va a cumplir, digámoslo así, me va a obtener el mismo resultado que con concatenar. En este caso, pues vamos a ver la función concatenar. ¿Qué me pide de argumentos concatenar? Me pide el texto 1, el texto 2 y mire que coloca puntos suspensivos. Hasta donde tengo claridad, concatenar permite juntar cadenas de más de 255 valores diferentes. O sea que ahí tienen una gran... Ahí podríamos, si yo me pusiera a poner aquí puntos y comas como para separar, mire que se me va extendiendo, y ahí se ve. Como si yo estuviera ya juntando el texto 6. Entonces, es una función realmente pues que me puede ayudar mucho cuando yo necesito traer valores de diferentes celdas y necesito juntarlos en una sola. Entonces ya sabemos que concatenar. Ahora, ¿qué me están diciendo? El número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa, con los primeros 3. O sea que necesito que de aquí, de izquierda a derecha, me extraiga o me seleccione solamente los 3 caracteres. Para ello vamos a utilizar la función izquierda. Entonces, dentro de concatenar, voy a llamar a la función izquierda. ¿Qué hace izquierda? Miremos a ver. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Vamos otra vez a mirarla. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Del principio. Entonces, él va a coger de izquierda a derecha y me va a extraer un número especificado, un número específico en este caso, que yo determine para que él extraiga. Entonces voy a llamar la función izquierda. ¿De qué se compone izquierda? De 2 argumentos, del texto y del número de caracteres. Miren que acá el número de caracteres se vuelve opcional. O sea que si yo lo dejara vacío, pues él solamente me traería el primero. En este caso necesito 3. Entonces, ¿quién sería el texto? La placa. Punto y coma para separar el otro argumento. Número de caracteres, ¿cuánto me están pidiendo? 3. Entonces, número de caracteres, 3. Cierro el paréntesis de la función izquierda. Ya entiendo que toda esta función se volvió el texto 1 de concatenar. Voy a concatenarlo con el texto 2. Entonces, aquí punto y coma, porque, punto y coma, porque en mi asistente de funciones
él me dice que para pasar de un argumento a otro es punto y coma. Probablemente, yo se los había dicho a ustedes anteriormente, probablemente en su computador pueda ser que sea con coma. Entonces hay que trabajar con coma. Ahora, él me dice más los dos últimos caracteres del modelo. Entonces, si aquí trabajé con izquierda, que eran los primeros, entonces en este caso voy a trabajar con la función derecha. ¿Derecha qué hace? Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces, en este caso, derecha, ¿de quién? De este modelo. ¿Cuántos caracteres? Me dicen que dos caracteres, dos. Cierro el paréntesis de esa función y me falta cerrar el paréntesis de la función concatenar. Ahí tengo finalizada mi función. Por favor, revísenla ahí en 30 segunditos y si tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto para que nos quede muy, muy, muy claro esa función o ese grupo de funciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Voy a mirar el chat a ver si de pronto alguien ha hecho algún comentario. Listo. ¿Algún comentario con respecto a la función, a lo que llevamos? Entonces simplemente le voy a dar Enter y ahí obtengo el resultado. WSB, los tres primeros de la placa, y 85 los dos últimos del modelo. Ya simplemente arrastro y ahí obtendría pues el resultado que necesito y que me están solicitando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien puedan. Profe, Señor. si de la placa necesita coger, digamos, ni los tres primeros ni los dos últimos, sino los del centro, ¿cómo sería? Muy bien, ya vamos para allá. Muy buena pregunta. Ahora nos vamos a pasar a número de chasis. Vamos a ver qué hace número de chasis o qué me pide número de chasis. Por allá un compañero ya está preguntando, bueno, y si no son los tres primeros, ni los dos últimos o los tres últimos, ¿qué voy a utilizar? Entonces ya vamos para esa. Entonces, número de chasis dice, el número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Miren que ya no me están pidiendo ni iniciales ni finales. Me están pidiendo el segundo y el tercer carácter de esta placa. O sea que en este caso yo ya sé que iría SB. Me están pidiendo el segundo carácter y el tercer carácter del número de la placa. Más el tercer carácter del número del motor. Entonces él se viene para acá, 1, 2, 3. Aquí en este caso me devolvería otra vez el tercer carácter del número del motor. Eso es lo que me está pidiendo y la función. Entonces mire que no me está pidiendo ni finales, ni principio, ¿sí? Me está pidiendo por allá intermedios. No necesariamente la del centro para el tercer carácter. Aunque aquí si miramos, este sería como del centro, ¿cierto? Pero acá me pidió el segundo y el tercero, ¿sí? Me hubiera podido pedir el séptimo, el octavo, el noveno, listo. Entonces, en este caso, como necesitamos juntar un valor de esta celda y otro valor de esta celda, entonces ya por defecto necesitamos a la función concatenar. Ya sabemos que necesitamos a concatenar. ¿Por qué a concatenar? Porque necesito traer un valor de por aquí más otro valor de por acá. También pudiera traer otro valor de por aquí, de lo que yo quisiera. Recuerden que más o menos se puede ajustar a más de 255 argumentos. En este caso solamente me están pidiendo dos argumentos. Entonces, ahora sí, el número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, por aquí había colocado una función que se llama extrae. Ya saben que si no le cargo, entonces van a utilizar a met. Van a utilizar a met. ¿Listo? Lo que van a hacer es que van a utilizar a la función met. Entonces, extrae, solicita, voy a colocar un poco más grande esto para que lo podamos ver, solicita tres argumentos. El texto,
la posición inicial y el número de caracteres. Mucho cuidado y los tres son obligatorios. Extrae o met, porque si aquí cargara met, le va a pedir lo mismo, exactamente lo mismo. Extrae le va a solicitar el texto, la posición inicial y el número de caracteres. En este caso, como el ejercicio dice, el número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, para mí el texto es esta placa. Listo. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es el número del carácter donde él debe ir donde Excel debe ir y donde se debe de ubicar para empezar a extraer esos caracteres. En este caso, mire lo que me están diciendo. El número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿en qué carácter debe iniciar? ¿Cuál sería la posición inicial? ¿Quién me escribe por ahí o me lo dice? ¿Cuál? Hay que levantar el micrófono. ¿El qué? ¿El qué, perdón? ¿Sí me escucha? Profe, profe, o sea, Sí, va a arrancar desde, hay que sacarlo desde ¿cuál? ¿Desde la 2? Él dice que él necesita el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces la extrae de la posición 2 y extrae Muy una. bien, muy bien. Entonces, la posición inicial sería el número 2, porque dice que se ubique en el segundo carácter para poder desde ahí empezar a extraer los caracteres que soliciten. En este caso, muy bien, la posición inicial sería el 2. En este caso, la posición inicial es 2. Si a ustedes le hubieran dicho, extraiga el octavo, noveno y décimo carácter, ¿cuál sería la posición inicial? ¿Cuál sería la posición inicial? ¿Cuál creen ustedes que sería? Octavo. La octava, el 8, ese sería la posición inicial. Extraiga el cuarto, quinto carácter, posición inicial 4, porque él tiene que ubicarse ahí, en esa posición, para poder empezar a extraer. En este caso, la posición inicial para nosotros es la 2. Ahora sí me dice, ¿cuántos caracteres va a extraer de ahí a partir y contando desde esta posición? En este ejemplo, 2. verían muy bien, serían 2. El segundo y el tercero, en este caso, son 2 caracteres. Si me hubieran dicho el quinto, sexto y séptimo, posición inicial, 5. ¿Y cuántos caracteres? 3, porque necesito el quinto, necesito el sexto y necesito el séptimo carácter. Entonces, en este caso, también necesito 2 caracteres. Cierro el paréntesis de extrae, esto me formaría el primer texto de concatenar, voy para el segundo, punto y coma. ¿Qué dice? Más el tercer carácter del número de motor. Entonces ya sé que necesito un extrae, porque está por allá, intermedio ese valor, no me sirve ni izquierda ni derecha. Entonces voy a llamar otra vez a extrae. ¿De qué? De este número de motor. ¿Cuál sería la posición inicial ahí en ese caso? El tercer carácter del número del motor. Muy bien, la posición inicial sería el 3. ¿Y cuántos caracteres a partir de esa posición? 1. 1. Bien, 1. Necesito que se vaya el tercer carácter y a partir de ahí solamente extraiga 1. ¿Por qué? Porque solamente le pidieron el tercero. Solamente le pidieron el tercero. Cierro el paréntesis de ese extrae y cierro el paréntesis del concatenar. Así me quedaría la función. Revísenla ahí en 30 segunditos y si tienen alguna duda, con mucho gusto. No se vayan a quedar callados, que eso es lo que les afecta por dar pena. Aquí no lo están viendo, entonces no se preocupe. Hay que preguntar porque eso que a veces pensamos que no es una pregunta coherente o válida o lógica, esas son las que son a veces más importantes. Entonces no se preocupen por preguntar. Profe, ¿podría retomar con otro ejemplo así rapidito desde el comienzo? Qué pena. Listo, sí, ya lo vamos a hacer por acá que hay otro para que lo miremos. Claro que sí. Profe, una preguntita. Señor, mira que por ahí hay un silencio en los micrófonos y lo vuelven y lo activan. Ahorita sí. ¿Quién me va a preguntar? Profe, una preguntita. Es que yo lo Señor. estoy haciendo
Con extraer, ¿cierto? Doy la... Extrae. Extrae. ¿Sí? Doy el texto, pero yo escojo el rango completo, ¿cierto? Sí. Aquí usted va a Y seleccionar simplemente no el rango, sino la celda donde él va a ir a extraer. sí, yo lo puedo seleccionar el rango completo. O sea, que usted diga en vez de esto, seleccione esto. Sí, eso. Vamos a mirar a ver qué sucedería. Voy a ver, en vez de la celda, voy a hacer el rango, vamos a ver qué pasa. Listo. Y voy a arrastrarlo de aquí para abajo. Y miremos a ver si es verdad. El segundo y tercero de este sería IB. Y el tercero de este sería B. IBB. ¿Sí? Ah, Correcto, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, ¿por qué no hace uno esto? Porque realmente cuando usted arrastra la función hacia abajo, él lo que va a hacer es que le va a generar un desplazamiento de la celda como tal. Entonces uno por eso a veces omite como hacer esa selección del rango. Pero está bien, ahí no habría ningún problema. Ahí simplemente lo que voy a hacer es que voy a dejar así como lo tenía, de pronto para no generar confusión. De pronto, si usted tiene ese manejo, sí, no hay problema en este caso. Entonces yo ya lo que hago es que arrastro de ahí para abajo y listo. listo, gracias, profe. Bueno, señor. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, por allá me decía Neumir, hagamos otro ejemplo. Entonces vamos a mirar. Ah, bueno, vea, antes de que continúe con el ejemplo, errores comunes, o más que errores, de pronto es como la interpretación, errores comunes. ¿Qué se presenta cuando me escriben por el WhatsApp y me dicen, mira, Umir, que esa berraca de concatenar como que no me da difícil? Entonces, mire lo que sucede. Voy a resolver esta de aquí abajito, pues como para que no nos perdamos. Y ahí como para de pronto explicar lo que uno generalmente ve en los errores comunes. Entonces, por ejemplo, voy a borrar acá las funciones y entonces dicen, bueno, necesito ahí, el número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa, entonces van y seleccionan acá la placa, punto y coma. Y luego dicen, los 2 últimos caracteres del modelo y seleccionan el modelo. Aquí, ¿qué cree que va a suceder? Aquí va a suceder algo muy simple. Y es que como yo estoy concatenando, él me va a devolver todo el valor que haya en esta celda. O sea que él me va a devolver todo esto que hay aquí. Ahí él no me va a devolver los 3 primeros o los 2 últimos, no. Él me va a devolver todo el valor que hay aquí y me va a devolver todo el valor que hay acá. Miremos a ver si es verdad. ¿Sí? Ahí me devolvió todo. ¿Por qué? Porque es que si yo utilizo solamente concatenar, pues obviamente la función que va a hacer hace lo que ella está dispuesta para hacer o para resolver. Y es que me va a concatenar cadenas de texto que están en diferentes valores de celda. Eso hace concatenar. Entonces ella está ahí funcionando de maravilla, está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque usted le dijo, devuélvame todo lo que encuentro aquí y devuélvame y concaténemelo, júntemelo con todo lo que hay aquí. Perfecto, eso fue lo que hizo. Ahí la resolvió correcta. Entonces, esta es una situación que a veces se presenta muy cotidianamente. Otro error convencional, listo, llaman la función izquierda, que yo ahorita les había dicho. Van y se paran en placa y no utilizan el número de caracteres, sino que continúan, lo dejan ahí, miren, lo dejan ahí, van y llaman la otra función, un ejemplo derecha, van y llaman el modelo y no le dicen el número de caracteres y cierran. Entonces vamos a ver qué nos devuelve. Nos devuelve P3. ¿Por qué? Porque si yo le dije que izquierda de B13, que es este valor de acá, y no le especifiqué el número de caracteres, él me va a devolver el primero de izquierda a derecha. ¿Y qué pasó con derecha? Que va a suceder lo mismo. De D13, que de derecha a izquierda solamente me va a extraer el primer valor. Entonces él lo hizo de forma correcta. La P de aquí inicialmente y el 3 del último valor que hay en este modelo. Entonces son errores muy convencionales, o sea, que se repiten mucho entre los estudiantes. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta el número de caracteres. Claro, y entonces a veces le dicen a uno, Eumir, como usted me dijo que cuando estuviera entre corchetes era opcional, entonces yo por eso fue que no lo coloqué. No, en este caso, como me están pidiendo que son los primeros 3, entonces ahí sí tengo que decirle a la función, vea, son los primeros 3. Son los 2 últimos caracteres. Ya.
Entonces le tengo que decir que son los dos últimos, porque en este caso pues estoy utilizando derecha. Entonces, para aclarar eso. Voy a tratar de que resolvamos este Eumir, y cuénteme. una pregunta. Cuando se concatena texto, por ejemplo, cadenas como en ese ejemplo que pusiste allí, ¿cómo se genera el espacio para que no queden todas las letras pegadas? ¿O Qué eso buena no se- pregunta, qué Sí. buena pregunta. Digamos que aquí quisiéramos, digamos, de entre la placa y el modelo que quedara separadito, un ejemplo, digamos que a usted le hubiera pedido el ejercicio hacerlo así. Entonces, muy buena pregunta. Entonces yo hago, estoy llamando a los tres primeros de la placa, pero luego de la placa necesito concatenar un espacio o un guión o una barrita, lo que usted quiera. Entonces yo lo que Sí. hago es punto y coma, coloco unas comillas dobles, genero el espacio entre las comillas dobles, vuelvo y cierro pilas. Hay que abrir comillas dobles. Meto entre el espacio, lo meto entre esas comillitas y vuelvo y concateno con el otro elemento. Entonces aquí concatené tres textos, mírenlo. Este sería el primero, que sería esta función que me va a devolver los tres primeros. Concatené un segundo texto que es el espacio, mire lo que ahí me lo está mostrando, y concatené un tercer elemento que van a ser los dos últimos de este modelo. Entonces voy a darle Enter y ahí tengo el espacio. De esa forma es que uno genera también caracteres ahí. Ah, yo quiero un guión, entonces usted puede colocar entre las comillas un guión, Enter, y ahí le queda el guión. Muy bien, ¿Sí es claro? gracias. Sí, clarísimo, gracias. Bueno, perfecto. En este caso, pues como no nos están pidiendo esto, entonces lo voy a eliminar. Pero muy buena pregunta, sí, porque a veces uno necesita de pronto generar separadores o generar un, no sé, un elemento ahí, un signo, un carácter, entonces así se puede hacer. Yo también podría colocar ahí que, no que sé, un ejemplo, un contenido, code, punto, todo lo meto entre comillas, mire, le dejo el espacio para que me quede al final de lo que me está trayendo de placa, vuelvo y cierro, mire todo lo que yo puedo hacer, aquí generé un espacio, es para que me quede, no me quede pegado este pit de code, sino que me quede un espacio, luego diga código, bueno, dos punticos, por ejemplo, puede ser, y también generé un espacio aquí dentro de las comillas dobles para que luego me quede el 03, un ejemplo. Y luego de esto vuelvo y concateno. Otro error común, colocan lo que quieren concatenar y está la otra función o está el otro valor que quieren concatenar y se les olvida separar la cadena con el punto y coma. Entonces aquí ya le va a generar error de una, porque él no puede identificar esto aquí con una función que ni siquiera él sabe cómo la va a utilizar. Entonces aquí lo único que me faltaba, el punto y coma. Le voy a dar Enter y mire cómo me lo genera. Espacio, el code, dos puntos, espacio y el número que me generó de aquí. Esto es un ejemplo, no es que lo tengan que presentar así. Ya pues porque me preguntaron que cómo se generaba eso. Entonces miren que todo lo que podría yo generar a partir de eso. Voy a nuevamente a quitarlo y lo dejamos ahí. Ahora entonces me preguntan, Eumir, vuélveme como a mostrar lo de extrae. Venga, por aquí me están llamando. Perfecto. Entonces vamos a tratar de resolver este cuarto. El código del propietario. Acá, código de propietario. Vamos a resolver ese con un extrae. El código de propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo. Ah, tendría que tener acá código de vehículo. Venga, miremos cómo se resuelve el código de vehículo. Se genera con... Ah, es más fácil. El código del vehículo se genera con el número del motor. Entonces, miren, ahí sí. Concatenar. La idea es que se resolvieran ese. El código del vehículo se genera con el número del motor. Concatenar, número de motor. No me están pidiendo ni primeras, ni últimas. Me están pidiendo todo el número del motor. Se genera con el número del motor más el número del chasis. Punto y coma, número de chasis. Cierro paréntesis, Enter, y ahí tengo ya el número del código del vehículo, perdón. Ahora, ¿qué queremos? El código del propietario. Entonces, el código del propietario dice lo siguiente. Se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo. Entonces, llamamos a concatenar porque necesitamos juntar dos elementos. Y como me están diciendo que el quinto y sexto
Ya sé que no son ni iniciales ni finales, entonces necesito la función extrae. Entonces ahí llamo a la función extrae. Ya saben que dependiendo de su Excel se puede llamar met. Para los que acabaron de entrar, se puede llamar met. Entonces él me dice, el código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo. Entonces, texto, código del vehículo. Necesito el quinto y el sexto carácter. ¿Cuál sería la posición inicial? La posición inicial, ¿cuál es? 5. El 5, muy bien. Necesito el quinto y sexto carácter. ¿Dónde te tienes que acomodar? En el quinto, correcto, en el quinto carácter. ¿Cuántos números de caracteres a partir de la quinta posición? 2. 2. El quinto y el sexto, 2 caracteres. 2 caracteres. Cierro. Punto y coma. Voy a concatenarlo ¿con quién? Con todo el modelo. Mire que no me dijeron ni el primero, ni el segundo, ni los 2 primeros, ni los 3 últimos, con todo el modelo. Entonces ahí simplemente, ahí si hago esto, selecciono la celda, cierro mi paréntesis, enter, y ahí obtendría el código del propietario. Estoy trayendo el quinto y sexto carácter de el código de vehículo. Contemos 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el quinto carácter y el sexto, 5S. Ahí están. Y todo el motor, perdón, todo el modelo, 1985, 5S, 1985. Ahí ya tengo resuelto eso. Para la persona que me preguntó, ¿alguna inquietud, alguna duda? Nuevamente con esa función, de pronto le queda un poquito más clara. Aquí puede administrar la configuración de su ordenador con el menor detalle. Ya analicé todos los dispositivos. Buenas noticias. Ya es ¿Le quedó claro o tienes alguna inquietud adicional? Diagnósticos que no realizan. No transferimos estos datos a terceros. Y esos datos se van a encontrar. Venga, yo miro aquí en el chat. Perdón, voy a reducir acá un poquito esto. De pronto la persona que me preguntó ahorita no tiene ninguna duda. Voy a suspender aquí, qué pena, el audio. ¿Te quedó claro lo que me preguntaste con extrae? Todo lo que necesita es hacer clic en el botón verde. En cualquier momento esté trabajando para añadir el navegador a la lista de instalación. Sí, quedó claro entonces. No hace clic, nada más. Quedó claro. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, la idea ¿cuál es? Que ustedes terminen de resolver ese ejercicio. Ese ejercicio es interesante, pues, frente a esas funciones. Vuelvo y les repito lo mismo que les dije a los de la mañana. ¿Qué tanto ustedes la utilicen en sus quehaceres, en su empresa, en su labor normal? Puede que sí, puede que no, pero por lo menos ya tienen conocimiento de esas funciones que pueden en algún momento ser útiles para ciertos trabajos o labores pues, que se vayan a realizar. Y este cuadrito de acá no lo vayan a resolver. Yo sé que hay la gran mayoría, todos, por decirlo, son muy juiciosos, pero no se vayan a estresar con este cuadrito. ¿Por qué? Primero, porque acá ahí se aplican unas funciones estadísticas que ustedes no las han visto. Y yo ponerlos pues a que ustedes se pongan a indagar, a consultar. Yo sé que acá hay ya personas que son muy expertas en ese manejo de esas funciones, pues si quieren lo resuelven, si no, pues también lo pueden omitir. Pero aquellas personas que apenas van como en el paso a paso, no se preocupen, no se vayan a estresar, esto no hay que resolverlo porque apenas veamos las funciones estadísticas, ahí sí se pueden devolver ustedes para este archivo para poder solucionar esto que aparece aquí. Porque aquí, por ejemplo, dice cuántas placas empiezan por P, entonces usted no es que venga para acá, 1, 2, y miremos a ver si hay más, no, 2, y usted aquí de forma manual lo escriba, no, porque eso no podría suceder, que si usted llega y agrega otro o cambia otro, entonces usted tendría que venir a cambiar el cuadrito de forma manual, no. Para eso existen unas funciones que se encargarían de eso. Entonces, por ahora no se preocupan por este cuadro. Simplemente lo que vimos hoy, que fueron las funciones de texto. ¿Listo? Voy a cerrar este y vamos a continuar con el siguiente archivo que se llama funciones de texto 4. Es el siguiente archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Ese ya está en la plataforma.
Entonces aquí pasa lo siguiente. Yo sé que esta herramienta ya la trabajan la gran mayoría y para aquellos que la desconocen, pues a mí me parece una herramienta demasiadamente útil dentro de Excel y es una herramienta básica. Esa herramienta no es ni avanzada, ni de nivel intermedio, ni de la NASA, no. Es una herramienta que entra dentro o está dentro de la categoría de herramientas básicas y fundamentales de Excel. Es texto en columnas. Entonces, ¿qué suele suceder? Suele suceder que, por ejemplo, usted trae una información o copia una información a Excel y cuando usted la copia lastimosamente, digámoslo así, entre comillas, lastimosamente, porque hay personas que pueden trabajar con esa información como está, quedan en una sola celda. Mire que en esta celda, en la celda A1, quedó la cédula, el nombre y los apellidos de esa persona. Y lo mismo pasó con los siguientes datos. Todos quedaron como metidos en una sola celda. Entonces, ahí es donde a veces se dificulta el trabajo. Si, por ejemplo, usted fuera a filtrar o si de pronto usted fuera a hacer operaciones, ahí es donde se complica el asunto. Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? Para que usted no se tenga que poner a digitar de forma manual o usted tenga que sacar un recurso de su empresa para contratar una persona para que le digite nuevamente eso. No. Muy bueno para fomentar el trabajo, pero en este caso, pues, yo creo que lo podrían dar para otra cosa, más no para eso. Porque existe una herramienta en Excel, vuelvo y le repito, que me puede sacar toda esta información por columnas. Entonces, lo que yo quiero es utilizar esa herramienta con el objetivo de ¿qué? De que la cédula o el código me quede aquí, el nombre me quede aquí, el otro apellido me quede acá y el otro me quede acá, me queden separaditos por columnas. Y quiero que queden en esta tablita que ya configuré. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a trabajar con la herramienta texto en columnas. Texto en columnas, ¿dónde la encuentro? En la cinta datos, y acá está la herramienta, en el grupo de herramientas de datos, se encuentra la herramienta texto en columnas. Mire lo que dice texto en columnas. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas, ¿ya? Eso es todo lo que hace texto en columnas. Dividir el contenido de una columna, vamos a dividir el contenido de esta columna, ¿en qué? En varias columnas. Ay, ¿cómo así que en varias columnas? Sí, porque código me va a quedar en esta columna. El nombre me va a quedar en esta columna y los apellidos me van a quedar en estas columnas. Entonces, estamos dividiendo un solo valor en varias columnas. ¿Qué hago para utilizar la herramienta? Facilísimo. Selecciono la columna que necesito dividir, partir en este caso, pues. Selecciono la columna. ¿Cómo la seleccioné de una? Simplemente presionan sobre la letra de la columna y automáticamente él selecciona toda la columna. Ahí la seleccioné. Me voy para la cinta datos y llamo la herramienta texto en columnas. Entonces se va a abrir este asistente. Mucho cuidado. Este asistente es demasiadamente sencillo, consta de 3 pasitos. Vamos en el paso 1. ¿Qué deben tener en cuenta? Pues obviamente lo que estén haciendo ahí. En el paso inicial, él lo que le pide a usted es cómo o de qué manera usted va a dividir los datos originales. Y hay 2 alternativas, una que se llama delimitados y otra que se llama de ancho fijo. Vamos a ver el ejemplo de los dos. De una vez les explico. El de ancho fijo se utiliza cuando usted está completamente seguro, o sea, 110% seguro que la información que usted tiene y que va a dividir tienen la misma longitud. Me explico. Miremos esta primer cédula que aparece acá. Creo que es de 10 o de 12 dígitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 dígitos. Si miro la segunda cédula, también tiene 10 dígitos. Pero si miro la tercera cédula, ya es una cédula que contiene 8 dígitos. Y si me voy mucho más abajo, ya es una cédula que contiene 7 dígitos. Entonces, aquí no existe ese campo con la misma longitud. Entonces, ¿qué pasa si utilizo el de ancho fijo? Que cuando yo divida aquí la cédula, esta me va a quedar bien, esta me va a quedar bien, pero miren el puntero donde va. Entonces, en el del Oscar Campos Guerrero me va a mochar la O. Entonces, me le va a quedar la O a esa cédula y el nombre de la persona va a quedar Escar. Escar, ya quedó malo. Sigo bajando y mira aquí lo que va a suceder.
que aquí muy probablemente me corte este documento con SA y en el nombre de la persona me va a quedar Muel y así va a suceder con los demás. Entonces, de ancho fijo yo lo utilizo solamente cuando yo estoy 100% seguro que la longitud de los campos tiene la misma dimensión, tienen el mismo número de caracteres, porque si no, no lo haga, no le va a funcionar. Entonces, en este caso vamos a utilizar la opción delimitados. Delimitados es que cuando yo tengo un contenido que tiene alguna característica específica, o un símbolo, o un espacio, o un carácter que hace que yo pueda interpretar esa información y yo diga, ah, esa información viene unida por un guión bajo, viene unida por un guión medio, viene unida por una slash, viene unida, mire que esta no está unida. Esto es lo que, aquí los elementos que nosotros vemos que nos separa un elemento de otro es el espacio, vea. Entre la cédula y el nombre hay un espacio. Entre este nombre y este apellido hay otro espacio. Entre este apellido y este otro hay un espacio. Ya vemos que está delimitado por espacios. Entonces, eso es lo que voy a utilizar para poder separar ese texto. Estamos en el paso 1. Nos vamos para el paso 2. Entonces, siguiente. Entonces, aquí sí me pregunta, bueno, usted utilizó delimitado. Dígame cuál es el elemento que separa ese contenido. Ya sabemos que no es tabulación, ya sabemos que no es punto y coma, ya sabemos que no es una coma, es el espacio. Y miren que automáticamente ya me los dividió. Miren que cuando lo quito, están todos como están aquí, pero cuando lo activo, automáticamente mire cómo me los separa. Ya me los dividió, ya me los dividió. Ahora sigo, siguiente, ya estoy en el último paso, sencillo. Él me dice si yo quiero colocarle formato a las columnas. Aquí yo podría colocarles formato. Ah, yo quiero que esto sea texto. Ah, yo quiero que eso... No, yo generalmente no, yo lo dejo así como queda, como general. Pero si usted quiere delimitarlos de una vez y colocarle la característica a cada columna, lo puede hacer. ¿Qué sí es importante tener en cuenta aquí? El destino, el destino. El destino es un elemento muy importante a tener en cuenta. Entonces voy a bajar un poquitico el asistente. Mire que acá está definiendo que el destino es esta misma celda, A1. ¿Qué pasaría si yo le diera finalizar? Que él coge, saca todo lo que hay aquí, entonces me dejan la columna A las cédulas, pasaría a la B los nombres, pasaría a la C y a la D los apellidos. Pero en este caso yo no quiero que se haga así, porque yo organicé una tabla muy bonita para que esa información llegara ahí. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me paro en el destino, borro el destino que hay ahí y le digo dónde quiero que empiece a colocar. Entonces me paro en la primer celdita donde yo necesito que él me traiga todo lo que necesito dividir, lo que necesito separar. Aquí le voy a dar finalizar. Entonces le va a salir una advertencia. Recuerden las advertencias. Entonces Excel le dice, ojo, para mí aquí hay datos. Pues aquí realmente no hay datos. Mire que todo esto está vacío. Usted desea reemplazarlos. ¿Por qué le hace Excel esta advertencia? Porque si usted tiene información acá, pues obviamente él se la va a borrar y se la va a reemplazar por esta que llega nueva. En este caso, como yo no tengo nada, pues simplemente le doy a aceptar y ahí ya les quedó su información separadita. Ahí ya la tienen separada. Mire que ahí yo ya podría aplicar filtros, que después lo vamos a ver. Ya podría aplicar filtros, aunque aquí no hay nada por qué filtrar, pero digamos que ya podrían aplicar filtros, ya podrían hacer, porque ya están trabajando por columnas independientes. Y aquí, pues ustedes ya verán si borran esta información. Aquí, ¿qué pasa si la borran? Nada, pues ahí les quedó ya la información. Pero en este caso, pues no la voy a borrar, la voy a dejar ahí. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera dejado el destino A1? Miremoslo rápidamente. Texto delimitado, siguiente, por espacio, siguiente. Y quiero que quede en esta misma celda, en la 1. Vamos a mirar qué pasa. Finalizar. Entonces él sí le pregunta, ojo, aquí hay datos. ¿Los va a reemplazar? En este caso sí le va a decir que sí, porque voy a volver a borrar eso y me lo va a acomodar. Ahí me lo acomodó. Entonces me acomodó en la columna A la cédula, los nombres y apellidos. Eso hubiera pasado si lo hubiera hecho de esa forma en el destino en la misma celda. Quiero que me hagan preguntas, inquietudes, de pronto quién no conocía la herramienta, quiénes sí la conocían. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van? Bien. Bueno, yo tengo una pregunta.
Señor. Por ejemplo, la columna nombres, pues ahí en el ejemplo todos tienen un solo nombre, ¿cierto? Pero en el caso que tuvieran dos nombres, por ejemplo. Correctísimo, qué buena pregunta, ya vamos a resolverla. ¿Quién más quiere preguntar? Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Yo la herramienta no la conocía, me parece muy buena y pues son muchas las que no conozco y de verdad estoy aprendiendo mucho con ustedes. Entonces, pues hasta ahí, muy claro, está muy bueno todo. Gracias, Juan Pablo. Claro que sí, sí, esa es la idea de que vayan conociendo herramientas que les va a ayudar en ciertos momentos a solucionar esos problemas que uno a veces ve como imposibles. No, me toca digitar toda esa información otra vez. No, mire que hay herramientas que me pueden permitir eso. Correcto. ¿Alguien más que quiera de pronto tenga alguna duda? Juan Camilo ya le voy a resolver su inquietud. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda? Ya vamos a hacer más ejemplos, no se preocupe, porque la herramienta tiene más opciones, entonces ya las vamos a mirar. Bueno, para resolver lo de Juan, claro, a uno siempre el profesor le coloca la más fácil. Estos son personas que tienen un solo nombre. Él se la pilló de una, un solo nombre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos aquí a don fulano de tal? Pongamos un ejemplo. Miren ahí a don Francisco. Francisco de Jesús. Pongamos otro ejemplo. Ahí está doña María del Pilar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí va a pasar lo siguiente. Este cuadrito se ve espectacular cuando era un nombre solito, pero ahorita me están trayendo unos que son como compuestos. Entonces, este cuadrito no va a quedar tan bonito. Ya me toca a mí empezar a perfilarlo y a organizarlo. ¿Qué hago yo en estos casos? Cuando yo me encuentro con esto, que eso es lo más natural cuando uno tiene un listado de personas, uno sabe que la gran mayoría de los nombres de personas son nombres compuestos. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que tienen 3 nombres, o esto a veces los hace ver como de 3 porque tienen el de, el del, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Normal. Yo aplico la herramienta delimitado, en este caso por espacio, y por ejemplo lo voy a colocar, bueno, sí, que me lo delimite ahí, aunque aquí me va a borrar obviamente cosas de acá, no, que me lo coloque aquí. Entonces, en el destino le voy a decir que me lo coloque aquí. Voy a finalizar y ya se van a dar cuenta todo lo que va a suceder. Entonces, mire lo que pasó con los nuevos. Mire cómo quedó Francisco él me lo partió por columnas, lo hizo perfecto. Jesús, Gómez, López, María, del, Pilar, Suaza, Pérez. Mire cómo quedó. Y quedó perfecto. No quedó perfecto para mí en el sentido de que no lo organicé como lo quería. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Yo ya me aproveché de una herramienta. Yo ya me aproveché de la herramienta texto en columnas porque no me tocó volver a digitar eso uno por uno. Ya ahí usted ya salió beneficiado. Ahora, ¿qué necesito? Ya necesito utilizar una función que me concatene esos elementos, en este caso los nombres compuestos, para yo poderlos utilizar, digamos, en este caso, en un solo valor, ¿sí? Para que queden aquí. Entonces, ¿yo qué haría? Simplemente, por acá en una columnita aparte, en una columna aparte, les voy a pintar aquí para que ustedes vean qué proceso se hace, porque ahí sí me tocaría hacer ese proceso. Entonces voy a abrir un poquitico esto. Mire lo que yo empezaría a hacer. Como yo sé que muy probablemente entre estas 3 primeras columnas me van a quedar esos nombres que son compuestos,
Ah, no, la amiga mía se llama Diana Carolina. Pues sí, yo sé que Diana Carolina va a quedar acá. Pero miren a don Francisco de Jesús. El de Jesús quedó separado. Yo necesito concatenarlo, yo necesito juntarlo. Entonces yo lo que hago es que en una columna aparte, yo llamo y concateno eso. Entonces, pues vamos a ver la función de concatenar. Yo lo hago diferente, pero como para que no se pierdan. No, hagámoslo de una vez para que aprendan la otra. Entonces yo lo que le digo a él es esto. Le digo, vea, yo necesito concatenar lo que haya en esta columna de aquí. Necesito concatenarla, pero aparte de eso necesito generar un espacio, porque no me puede quedar Francisco de pegado. Me tiene que quedar Francisco, el espacio de. Concaténemelo otra vez con el valor que haya aquí enseguida, que puede ser el segundo nombre o puede ser esa unión de ese segundo nombre. En este caso aquí nos va a quedar la unión de ese segundo nombre. Concaténemelo también con otro espacio, que probablemente me va a quedar si existe ese nombre que es como compuesto de Jesús, del Pilar, ¿sí? Y concaténemelo nuevamente con el valor de aquí. Eumiri, ¿qué pasa si aquí está? Venga, yo copio esto para no volver a repetir. Eumiri, ¿qué pasa si aquí le hubiera quedado? Vamos a hacer la prueba. Diana Carolina. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Para que miren y verá que eso va a funcionar igualito. Entonces, iba así. Concaténeme lo que hay aquí. Concaténemelo con un espacio. ¿Para qué? Para que Francisco quede separado de lo que sigue de aquí. Concaténemelo con este valor que está acá. Concaténemelo un espacio, probablemente si existe esa unión de ese segundo nombre, que en este caso se presentó. Aquí no se va a presentar, pero no va a haber problema de eso. Y concaténemelo, obviamente, si salió ese tercer supuesto nombre, o si lo hay, porque hay personas que tienen 3 nombres. Jimena, Diana Carolina Jimena, Paola Jimena Carolina. Yo tenía una compañera en el Calazán que se llama Paola Jimena Carolina. ¿Qué podemos hacer? Tiene 3 nombres. Listo. Ahí está. Venga, que por acá me están timbrando. Listo. Ahí tenemos. Le voy a dar Enter y ahí me junto a Francisco de Jesús. Si yo arrastro, mire lo que va a suceder. Ahí me juntó los nombres. Entonces, ¿yo ya qué haría? Para yo parar de sufrir con esto, entonces yo lo que hago es que yo ya copio esto de aquí, lo pego aquí porque aquí tengo el campo nombres, lo pego solamente como valores, ya reemplacé y ya lo que hago aquí es que de pronto borro esta columnita de acá y simplemente me traigo los apellidos. Los arrastro y listo, y ahí solucioné mi inconveniente. Ahí ya le vuelve una herramienta, de pronto usted ya hizo uso de una herramienta muy poderosa que fue texto en columnas, que pudo dividir esa información. Pero tampoco texto en columnas adivina que Francisco de Jesús es un solo nombre. No, ahí usted ya le toca hacer uso de otras herramientas o de otras funciones o de otros elementos que en este caso estamos aprendiendo a utilizar. Entonces aquí yo lo que hice fue una concatenación sin utilizar la función concatenar. Vamos a hacerlo con la función concatenar que fueron la que vimos. Profe, Sí, cuéntame. yo tengo Profe, una yo tengo pregunta. una. Ah, Bueno, Bien, digamos, el primer nombre es Camila, ¿cierto? sí, El segundo nombre es Judy Francisca, ¿cierto? sí, El tercero nombre Oscar y el cuarto Juan Manuel. sí, Cuando a uno le pasan los listados de los nombres, frecuentemente son unos con primero y otros con segundo nombre. Pero cuando uno trabaja en formatos, casi siempre es ponga su nombre, su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido. Existe una función que delimite, ¿cierto? Primero y segundo nombre, pero que cuando uno arrastre, ¿cierto? Divida, o hay que hacer la función completa. que primero divida. O sea, tú me estabas preguntando con respecto a la función que yo hice aquí para concatenar esos nombres. Sí, sí. Eso, que si yo me llamo Juan Camilo, ¿cierto? Y más abajo hay otro nombre que es el de Judy. O sea, que Sí, cuando yo arrastre, ¿cierto? El que sea la persona que tenga primer nombre quede normal.
pero la que tenga segundo nombre divida el primero y el segundo nombre. Lo divida, o sea que cuando ingrese aquí, automáticamente por acá me lo separe. Sí, o hay que hacerlo, o hay que dividirlo y hacerlo cada uno por la función. Ah, no, eso ya depende, pero yo le digo, si a usted le entregan, digamos, el listado así, por ejemplo, Juan y el segundo nombre aquí de Camilo, o a usted le hubieran entregado acá a don Francisco, Francisco y aquí de Jesús, y usted realmente lo que quiere es que estos dos no queden separados, sino que queden en uno solo, No, entonces, profe, usted no me he hecho entender. bueno, cuéntame. Si la base de datos viene toda con nombres compuestos y con nombres no compuestos, y yo Sí. la tengo que dividir. Entonces, Ajá. si yo pongo nombres compuestos con nombres no compuestos, entonces se me va a correr las celdas. Correcto, lo que me pasó aquí, mire que se me corrió. Exacto, pero entonces, si yo la pongo, o sea, tengo que dividir el texto por obligación. Si usted utiliza la herramienta texto en columnas, por obligación él se lo va a dividir. Mire lo que sucedió acá. Por obligación él se lo va a dividir porque así funciona esa herramienta. Y Porque no hay como él una se... herramienta como para hacerlo. No, ya le tocaría a usted es que usted de pronto tuviera la información ya digitada y de pronto se apropiara de esas funciones de texto para que de pronto reúna y junte eso, que eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Como él me lo dividió, entonces yo lo que quiero es juntarlo para que el nombre no me quede separado por columnas independientes, sino que me quede en una sola celda. Entonces, eso, ahí es donde ya les digo que yo ya me voy a utilizar una herramienta ya más manual, pero manual en el sentido de que yo solamente llamo la función o llamo la función en este caso y simplemente lo que hago es que creo la función bien, arrastro y ya copio y pego lo que necesito para que no me queden divididos. Pero mire que ahí sí ya me toca utilizar una segunda herramienta que son las funciones. Pero de igual forma no se vuelve tan manual si a usted le tocará hacerlo de forma digitado. Ah, Francisco, no, me tocó entonces digitar Francisco de Jesús. Ah, María, y usted otra vez es transcribiendo por allá, no. Ahí es donde yo digo que sí, uno lo ve manual porque claro, usted ya dice, pues pucha, pero es que yo utilicé ya aquí una herramienta y aquí tengo que utilizar una función o una fórmula para que él ya me convierta esto en una sola, sí, pero sería la única, ya que más que usted pudo obtener esto separadito. Ya simplemente es de que usted haga uso de esa fórmula o de esa función para poder convertir eso en un solo valor, que ya lo vamos a hacer con concatenar. Si respondo a lo que me estás preguntando o todavía te quedan las dudas. Profe, Sí, señor. Sí, lo que yo le profe, entiendo, gracias. lo que de pronto yo le entiendo a la compañera es que, digamos, hay otra columna que dice, hay una columna que dice primer nombre y otra que dice segundo nombre, que de Ajá. manera automática se nos divide el primer y el segundo nombre. Porque, digamos, es una base de datos muy larga, digamos, para hacer ese proceso manual, como usted dice ahí, se pega una enredada a la berraca. Ajá. Voy a traer, Camilo, usted me iba a preguntar algo antes de que continuemos ahí. Y yo voy a traer un archivo a ver si logro ubicarme y ubicarlos pues en lo que me están preguntando. Camilo, ¿usted qué me iba a preguntar de más? Mientras yo llamo el archivito que quiero que lo vea. Profe, gracias. Pues ahí continuando con el ejemplo que estaba dando para resolver mi pregunta, ¿cierto? Sí. Pero no sé si se puede ubicar en el archivo para yo preguntarle. Ah, bueno, cuéntemelo. Gracias. Entonces, por ejemplo, usted colocó ahí el ejemplo de Diana Carolina, ¿cierto? Pero Ajá, si yo, digamos, en el archivo original, o sea, en la cadena de texto original que estaba no por columnas, sino todo junto, esta. si yo coloco ese ejemplo, pero entonces con los apellidos y todo, al yo separarlo en columnas, entonces él me va a traer, me imagino que, entonces me va a traer Diana Carolina y los dos apellidos. Y Correcto. entonces la función concatenar, pues ya no me serviría como en todos. Porque entonces si yo concateno las tres celdas continuas, por ejemplo, Francisco de Jesús, y arrastro hacia abajo, pues si Diana Carolina tiene un apellido, entonces va a salir Diana Carolina y el primer apellido junto.
Muy buena pregunta, para allá iba, correcto. Aquí iba por aquí. Venga, traigámoslo, creo que son estos los que tenía duda. Acá. Creo que acá está ese listado, es donde están ustedes. Entonces vamos a hacer un ejemplo desde cero, porque de pronto resuelve esa, claro que sí, esas dudas. Entonces voy a traer aquí estos resultados. Entonces, digamos, aquí voy a traer esto. Entonces miren que aquí están acomodados como por apellidos y luego, y luego nombres. Entonces miren por acá, miren por ejemplo estos que tengo, Manzano Valencia José Alexander, y lo tengo entre un paréntesis en Carter. Por acá tengo un Jesús de, hay unos nombres que son como compuestos con SD, del Pilar, bueno, etcétera. Por acá creo que lo tengo. Jesús, bueno. Por ejemplo, acá Angie Tatiana, pero creo que por acá tengo uno del Fabio, si no estoy mal y se me pierde. Sí, porque quiero que quede claro eso, Profe, claro. sí, ahí está, yo lo veo por ahí ¿Ya lo arriba, vio? uno por ahí arriba en las Pero de igual primeras forma lo voy a escenas. buscar aquí para que veamos que también pasa eso. Véalo ahí. Entonces mire que nos va a pasar eso. Álvarez Bermúdez, Fabio de Jesús. Y aquí tenemos unos nombres compuestos y acá también. Ahí hay muy poquitos que tienen un solo nombre, pero lo hay. Por ejemplo, el Licenio. Miren, el Licenio solamente tiene un nombre. ¿Quién más? Ketty también, Mariluz, bueno. Entonces digamos que eso es lo que yo quiero. Digamos que a ustedes les dijeron, no, organice esa base de datos, primer nombre, segundo nombre, si hay tercer nombre, pues tercer nombre. Creo que en esta base de datos no hay apellido 1 y apellido 2, ¿cierto? Entonces lo mismo, yo llego y miren cómo lo hago yo, así yo lo haría y no me complicaría la vida y a mí me parece sencillo. Probablemente de pronto alguien tenga otra función o de pronto tenga otra herramienta y diga, no, yo lo haría más y me ahorraría un paso o dos pasos. Miren cómo lo haría yo. Entonces, digamos que a mí me pidieron organizar esto, primero nombres y luego apellidos, porque la información que me entregaron, ustedes la pueden visualizar que primero están los apellidos y por último están los nombres. Entonces, como para que hagamos ese ejercicio así. Entonces, yo ya que hice, simplemente seleccioné la columna. Me voy a datos, me vengo a texto en columnas. Siguiente, están delimitados por espacio también. Mire cómo me lo separó, me alcanzó a dar hasta 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, vea, 5. Aún así, esto, Carder no es nombre, simplemente que le coloqué un distintivo porque ese es un funcionario de la Carder. Listo, siguiente. ¿Dónde quiero el destino? Voy a reemplazarlo ahí de una vez, que me borre eso y me los deje separaditos. Tan, ya me lo separo. Ahora, ¿qué necesito? Yo necesito organizar una tabla acá que sea con los nombres, apellido y apellido. Entonces vamos a colocarle aquí más bien para que no nos perdamos apellido 1 y segundo apellido y apellido 2. Yo quiero organizar eso así. Entonces yo ya estoy organizando acá. Así vamos, Juan Camilo, ¿cierto? Eso es lo que usted me dice que, ¿cómo haríamos en ese caso, cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Acá en nombres, yo ya sé por defecto, que él me tuvo que haber separado en estas 3 últimas columnas los nombres. Llámese en nombres compuestos, llámese que hay una persona de 3 nombres o un nombre que es con el de, con el del, etcétera. Entonces, miren, yo ya sé que por defecto estas 3 columnas pertenecen al nombre. Y muy probablemente esta columna puede estar toda llena porque es el primer apellido y aquí pues para un registro normal una persona como mínimo debe llevar un apellido. Entonces yo ya sé que la columna A es del primer apellido. Esta probablemente me sirva, pero en algunos casos algunas personas pueden que omitan su segundo apellido. Aquí creo que todos lo tienen, pero me podría suceder. Pero yo por defecto ya de una, yo ya sé que esta corresponde a los nombres. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Sencillo. Mire que yo ya me voy a hacer. Ya utilicé una herramienta automática que fue la de texto en columnas, ya me lo partió acá. Ahora, ¿yo qué voy a hacer aquí? Simplemente voy a utilizar una función. En este caso la voy a hacer con concatenar para que no la hagamos la de allá. Y entonces yo le digo, vea,
Cójame el primer nombre, punto y coma, coloque un espacio. Colóqueme el segundo nombre. Puede suceder que necesite un espacio porque necesito llamar un nombre compuesto. No sé si lo haya o si lo haya. En este caso sí lo va a ver aquí, mírenlo. Concaténeme eso. Ya. Yo necesito eso. Enter. Listo. Vamos a ver qué pasa con don Fabio Jesús y con fulanito y con sutanito. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tengo a Adrián Mauricio, a Fabio Jesús, Miguel Inlembrando, Andrés Felipe, John Alexander de la Carde, Luis Orlando, ahí ya tengo todos los nombres. Ahí pues obviamente yo estiraría más y ahí ya tendría todos los nombres. Ya lo hice de forma manual, pero ya tengo mi base de datos. Ahora, ¿yo qué hago aquí para el apellido 1 y el apellido 2? La misma vaina, aquí simplemente yo lo que le puedo decir, si yo no quiero evitarme funciones, yo simplemente yo ya sé que copio todo esto que hay aquí, lo copio, y simplemente, o lo corto de ahí y lo pego acá. Y ahí ya tendría los primeros apellidos. Y, pues en este caso, pues todos tenían segundo apellido, corto ahí, pego aquí. Y ya completé mi tablita. Ya. Y ahí usted no tiene pérdida de que este apellido le haya quedado pegado al nombre, o que este apellido de aquí, porque esta solamente era Gladys, le haya quedado como el nombre Gladys Agudelo. Y el Villa le quedó en el primer apellido, cuando mentiras que el Villa no era el primer apellido, sino que era el segundo. Aquí no hay error, mire, yo no tengo aquí error. Mire. No voy a tener error, porque de forma automática yo identifiqué que estas tres columnas de aquí correspondían a la división de los nombres, fueran compuestos, fueran uniones de nombres, fueran tres nombres, ya. Entonces de una yo lo que hice fue que hice esa concatenación. Yo le dije, concaténeme este primer valor que sería el primer nombre. Y si es el único que hay, no importa, él no me concatenaría nada de aquí para adelante, solamente como esos espacios, pero yo después lo puedo limpiar con espacios, después lo puedo jugar con mayúsculas, como yo quisiera. Mire, ahí utilicé concatenar y concatené esos tres nombres. Eso era lo que usted me preguntaba, Juan Camilo. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, inquietud? La idea es que podamos resolver eso. Si hay alguien de pronto aquí que tenga conocimiento y diga, no, mira que yo lo utilizo así, de una vez si de pronto la tengo visual y la hacemos también. Hola, profe. ¿Y qué más? ¿Cómo me le va? Muy bien, profe, una pregunta. ¿Y si de pronto la persona solo escribió un apellido y las otras dos apellidos, una forma de validar que sea nombre y apellido, o ya le toca a uno hacerlo de forma manual? Pancho, no, yo soy una noticia al instante. Usted dice, ahí está. Usted dice que de pronto cuando la base de datos digitaron, entonces usted me dice, venga, yo coloco un poco más grande esto, es que de pronto solamente esa persona se haya registrado con un solo apellido. ¿Qué pasaría ahí? Exacto, y ya las otras tienen de dos apellidos, entonces quedaría corrido como el nombre hacia la columna de apellidos, se me ocurre a mí. ¿Cómo validaría uno para diferenciar esa parte? Vamos a hacerlo de una vez. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a... ¿Con un solo nombre o con nombre compuesto? ¿Cómo lo quiere? Sería bueno con un nombre compuesto que es como más complejo el tema. Vamos a colocar esta belleza, póngale cuidado. Yo no me llamo así, sino que lo vamos a colocar Oscar Eumir Pulido. Ah, pero entonces esperen y verá, vamos a organizarlo como lo tenemos ahí en la base de datos. Un solo apellido y vamos a decir que es un nombre compuesto. Listo. Vamos a colocarle acá el documento. Listo y listo. Y nuevamente voy a copiar esa información porque usted tiene esa duda y claro, se puede generar esa duda. Entonces yo vengo para acá y nuevamente voy a crear una hojita de ahí rápido. Voy a pegar esos datos. Entonces le voy a dar texto en columnas. Selecciono la columna, datos, texto en columnas, delimitado, sí, por espacio, sí, y que me los saque de ahí, listo. Si yo me voy al final, mire lo que pasó. ¿Sí? Aquí está lo que me dice
lo que me dice el compañero. Él me dice, al dividirlo, como esa persona solamente tenía un nombre, aquí sí vamos a identificar eso. Que en el que se supone que es los segundos apellidos, miren que en este caso él sí coloca el segundo nombre como si fuera el segundo apellido. Aquí sí vamos a tener esa dificultad con esa persona. Pues le dije, me parece buen ejemplo, mírenlo acá. Y es que si nosotros lo revisamos desde acá, pues aquí estábamos hablando de apellidos compuestos, personas que tenían doble apellido. Aquí de una sí se puede identificar que en el momento en que él no lo divida, este va a quedar en el primer apellido, segundo apellido, primer nombre. Ahí lo tenemos, mírenlo ahí. Entonces, cuando yo lo llame, por más que haya utilizado esta función, te lo voy a traer acá al final, que acá ya la tenemos. Mire lo que va a suceder. Lo voy a colocar acá al final y lo que simplemente hacemos es arrastrarlo. Aquí yo ya había quitado eso. Listo. Mire lo que sucedió ahí. Ahí sí me dejó el nombrecito solo. Y esa persona sí se llamaba Óscar Evo. Mire en este caso. Claro, porque mi concatenación simplemente había tenido en cuenta lo que yo identifiqué, que a partir de la tercera columna yo iba a encontrar los nombres. Entonces, aquí, en este ejemplo que nos coloca Julián, en este caso, ahí sí de forma manual me tocaría tenerlo en cuenta. Además, porque a usted la información se la están entregando en una sola celda. Miren, a usted toda esta información se la están entregando en una sola celda. Si usted la hubiera recibido en columnas independientes, no tendría ningún problema, porque volvería a jugar como lo hicimos aquí. No tendría ningún problema. Pero en este caso, como esa información se la entregaron así, ahí sí se nos va a dificultar, porque a usted de forma manual le tocaría hacer ese desplazamiento. Y ahí es donde vuelvo y le repito, ahí es donde se puede volver para mí traumático, porque yo puedo identificar pero puede que no identifique a todos y se me pase alguno por ahí. Entonces de pronto me queden mal nombrados, ¿sí? Me quedé aquí el David y era Julián David, y me quedé aquí David y por acá el Julián, porque él apenas traía un apellido, entonces él me colocó el nombre como si fuera el primer apellido y mentiras. Sí, que fue lo que pasó acá. Entonces, en este caso, Julián, sí le tocaría hacer un proceso muy manual, una identificación a ojo, digámoslo así, donde usted revise cuál sería esa persona que tiene un solo apellido para poderlo resolver y trabajarlo o excluirlo o sacarlo, tenerlo en cuenta en el momento en que emplee la función. De acuerdo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Mire todo. En la mañana no me he preguntado nada de eso, en la mañana nada. Simplemente yo enseñé la herramienta. A veces no lo hacen porque no sé si es que les da pena o piensan que eso es una bobada. Y mire la pregunta que hizo Juan Camilo ahorita y mire todo lo que nos generó, ¿sí? Entonces, por eso es muy bueno que pregunten, porque eso puede ser un caso de la vida real, algo que usted esté empleando, algo que usted esté haciendo, y a veces lo dejamos para eso es el curso, para preguntar, para indagar a ver si realmente eso se puede hacer o qué puede utilizar. Muchas gracias ahí por los aportes de los compañeros. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, duda? Eumir, para decirle que yo era de la mañana y estoy en esta sección. Ah, bueno, tranquila. Ahorita cuando llame a lista, entonces me dicen para yo ya abrir las dos listas. Sí, no hay problema. Bueno, Eumir, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Entonces ya vimos la herramienta. Vamos a ver texto en columna 2. Si ustedes observan acá, en texto en columna 2, se dan cuenta que aquí ya no hay ningún separador de espacio. Acá el separador realmente es como ese carácter, como un signo pesos. Mírenlo ahí. Entonces también, muy sencillo, selecciono datos, me voy a texto en columnas, también es delimitado, no es de ancho fijo porque no tienen el mismo tamaño. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ancho fijo. Siguiente. Entonces, miren,
El signo que está delimitando cada texto es un signo pesos. Y miren que aquí no está. Entonces yo simplemente lo que le digo es otro y lo coloco en el cuadrito. Miren lo que va a pasar apenas lo coloque en el cuadrito. Automáticamente él ya identificó que ese es el campo por el cual tiene que delimitar. Ya lo separó. Siguiente. Yo quiero que me lo coloque aquí ya es en la tablita. Entonces simplemente ahí, finalizar. Sí voy a reemplazar y ahí me organizaría. Esto es una delimitación cuando es por un carácter. No por espacio, sino por un carácter. Pero miren que es el mismo proceso, simplemente que allá en el asistente hay que especificarle para que él sepa que debe utilizar ese signo para poder ¿qué? Para poder aplicar esa separación en texto en columnas. ¿Hasta ahí alguna pregunta con delimitación de signo? ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora yo llamé en este mismo archivo funciones de texto 4, llamé una hoja de cálculo así, llamar ejercicio, pero es como para que se acuerden lo que tienen que hacer. Entonces miren que ahí coloqué dos archivos, texto en columnas.txt y texto en columnas 2.txt. Entonces realmente ustedes en la plataforma van a encontrar estos dos archivos. Estos dos archivitos, además del de funciones de texto 4, van a encontrar estos dos archivitos. Son dos archivos en texto plano. Esta herramienta es muy útil para aquellos que son contadores. Pues yo sé que otras personas también lo utilizan. ¿Por qué? Porque la DIAN exige archivos planos. Entonces él no le acepta el archivo allá de Excel con la información de las ventas y de las facturas y eso, sino que él acepta es un archivo plano. ¿Cómo es un archivo plano? Si yo abro este, mire cómo es la información en un archivo plano, vea. La información queda así. Vamos a mirar el otro archivo. Está así. ¿Ya? Eso es un archivo plano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que quiero es que esta información que está en un archivo plano, trabajarla en Excel. Entonces, las personas a veces o generalmente lo que hacen es que copian y pegan en Excel y eso también es válido, pero yo podría omitirme ese paso de copiar y pegar porque aquí de pronto copiando, pegando dejo de copiar algún dato o alguna cosa. Yo podría omitirlo. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pónganle cuidado para que sepan lo que vamos a hacer en Excel. Uno es que vamos a llamar ese archivo que no es del formato de Excel en Excel, porque es un archivo plano, un .txt. Y recuerden que si es un archivo de Excel, pues Windows me muestra el símbolo y además me dice que es un archivo XLSX o XLS, que significa que es un archivo de Excel. Este, por consiguiente, no es nada o no tiene nada que ver con Excel. Es un archivo TXT, o sea, un archivo plano. Pero si abrimos la información, mire lo que estamos encontrando. Estamos encontrando como un código seguido de un nombre y luego pues un apellido. Y todos estamos encontrando lo mismo. Estamos encontrando lo mismo. Yo ya identifiqué que este archivo plano tiene una característica especial y es que los códigos son de 4 dígitos. Todos cumplen con la misma longitud. Entonces aquí voy a poder emplear el de ancho fijo, porque tienen la misma longitud. Entonces, cuando yo separe esto, no me va a afectar el nombre del código, él me va a separar el código con los nombres. Y luego utilizo otra vez la herramienta para separar ya los nombres con los apellidos, ya porque ya sé que hay un separador que es el espacio. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la herramienta 2 veces. Además que se va a presentar otra cosa también que ya van a identificar. Entonces, voy a cerrar este archivo, me voy a ir para Excel. Usted puede tener abierto el Excel, cualquier archivo de Excel. Usted lo único que hace es que se va a Archivo, a Abrir. Normal, como si fueran a ir a buscar un archivo en su computador. Lo que pasa es que van a buscar un archivo TXT, un archivo plano. ¿Qué hacemos? Me voy a examinar y lo busco donde lo tengo grabado en el computador.
Entonces, si yo lo tengo aquí guardado, si yo lo busco, se llama texto, ¿cómo es que se llama el archivo? Qué pena. Texto en columnas y texto en columnas 2.txt. Si yo me voy desde Excel a buscarlo, texto en columnas, mire que no lo encuentro. Porque es que aquí Excel solamente le está abriendo archivos de Excel. Eso es claro. Entonces, ¿qué le tengo que decir en esta ventana de abrir? Yo le tengo que decir, vea, Excel, no me abra solamente los archivos de Excel. Entonces le doy clic en esta flechita que está acá. Y yo le digo, vea, ábrame todos los archivos, cualquier tipo de archivo. Entonces miren que ahí sí se agrandó el número de archivos. Vea que ahí sí ya me abre los TXT. Entonces voy a ir a buscar el archivo que necesito abrir. Texto en columnas, véalo acá. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque hicieron este cambio. Hicieron este cambio. Simplemente le dejé todos los archivos. Voy a abrir texto en columnas. Miren lo que va a suceder. Pónganle cuidado. Abrir y miren lo que sucede. Se abre el asistente de una. ¿Por qué el asistente? Porque es que él va a importarles esa información que está en un archivo de texto plano a Excel. Entonces él les va a importar. Entonces él sí les va a volver a preguntar, ¿delimitados o de ancho fijo? En este caso yo les dije que íbamos a hacer el ejemplo con de ancho fijo porque me sirve. No tengo ningún problema con ese ancho fijo. ¿Por qué? Porque recuerden que los códigos son de 4 dígitos. Todos, estoy completamente seguro que todos esos códigos son de 4 dígitos. Si por allá abajo hubiera un solo código que tuviera 5, me daña el de ancho fijo, porque me va a mochar allá o el nombre o el código. En este caso estoy completamente seguro, entonces ahí es donde utilizo de ancho fijo. Aquí yo no tengo encabezados, ustedes se dieron cuenta que cuando abrí el archivo en texto plano, eso no tenía títulos, empezaba de una vez con los códigos. Entonces me vengo otra vez para Excel, al asistente le digo siguiente. Miren cómo cambia la pantallita a cuando ustedes utilizan el de delimitado. Miren el de delimitado para que lo recuerden y miren cuando utilizan el de ancho fijo. Para que no se vayan a asustar. ¡Ay, qué horror! ¿Qué es esto? Nada, lea. Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, lo que se llaman saltos de columna. O sea, como un enter entre columnas. Las líneas con flechas indican un salto de columna. Las líneas con flechas, aquí todavía no hay líneas con flechas. Para crear un salto de línea, o sea, un enter de columna, haga clic en la ubicación deseada. Y le dice, para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea. Mire que él mismo me explica, para mover un salto de línea, haga clic y arrástrelo. Uno de pronto por susto, se hizo esto, aplicó puros saltos de línea. Y dice, ay, fue pucha, qué horror, ¿no? Ya sabe que si quiere eliminarlo, simplemente le da doble clic a la liniecita. Le da doble clic a la liniecita y elimina esos saltos. O lo coge, mire cómo lo cogí y lo bota al comienzo, a la izquierda. Ahí lo elimina también, pero es más fácil este. ¿Dónde necesito un salto de línea? Entre el código y el nombre. Mírelo ahí. Entonces él me va a separar todos los códigos de los nombrecitos. Y luego hacemos el de acá de los apellidos con los nombres. No se preocupen, paso por paso. Porque aquí usted no puede utilizar al mismo tiempo en este asistente un de ancho de fijo con un delimitado. O hace uno o hace el otro. En este caso vamos a utilizar este. Siguiente, y él ya le quiere, si usted quiere configurar. Yo vuelvo y le repito, yo no utilizo esto. Y mira que aquí me quitó algo, que era la ubicación. ¿Por qué me la quita? Porque como esto él me va a crear un archivo nuevo en Excel, entonces ya sabemos que él me va a ubicar la información en la celda 1. Entonces aquí simplemente le digo finalizar. Entonces ¿el qué va a hacer? Le va a abrir un archivo nuevo, mírelo, que lo llama así como con el nombrecito del archivo, pero ya es un archivo de Excel. Y mira lo que pasó, ya me lo separó. Aquí qué error, o más que un error, qué inconsistencia ustedes creen que se presentó. A ver, ¿quién me la dice, por favor? Se borraron los ceros iniciales. Correcto, muy bien. Se borraron los ceros iniciales. Y yo quiero decirles algo, y de pronto si acá hay contadores, creo que sí se conectó Pape. Esto es muy importante en un código o en un software que estén administrando.
De pronto ahí hay un software que pide ingrese su código y usted ingresa 16 y de pronto no se lo valida. ¿Por qué? Porque tiene que digitar el 0016. Aún así, como clave, si usted estuviera utilizando esa clave 0020 en su cajero, como el 00 en Excel me lo quita, pues yo voy a colocar la clave 20, le bloquea la tarjeta. Entonces, mire que la importancia de un 0 así sea a la izquierda. Entonces, en este caso, tranquilos que ya les voy a decir cómo configuramos en Excel esos ceros iniciales, porque recuerden que yo puedo colocar aquí 0000058 y ¿qué va a pasar? Que él me borra los ceros que hayan a la izquierda y me coloca solamente el dígito. El número pues que sea diferente a cero inicial. Listo. Ya vamos a configurar eso. Ahora que necesito separar los nombres de los apellidos, entonces selecciono datos, texto en columnas, aquí sí es delimitado, siguiente, por espacio, le quito el del otro y de una vez le puedo dar finalizar, pues si ustedes quieren, hacen el recorrido y pues le dicen que ahí en B1, pero de una vez le hubieran podido dar y ya tengo separado todo, miren. Miren, ya hice varias veces el uso de la misma herramienta, pero ya pude solucionar. Ahora sí, solucionemos lo de los ceros. Entonces, sencillo, póngale mucha atención, que es muy sencillo. Selecciono los campos que necesito aplicarles el formato del 00 inicial. Selecciono todos los numeritos. Me vengo a la cinta inicio. Y me vengo a este elemento que se llama número formato de celda, que es esta flechita que aparece aquí, o formato de número. Y simplemente lo que hago es llamar esa ventanita, formato de celda, en este caso número. Y se abre esta ventana. Este es el formato de celdas que le voy a aplicar a esta selección. ¿Sobre qué categoría? Entonces, en este caso voy a personalizar la categoría. La voy a personalizar. Y el tipo para mí no me sirve general. Yo lo que le tengo que decir a él es, vea, yo necesito 2 ceros iniciales. Ahí se los estoy colocando. Pero además de eso, necesito 2 dígitos. Mire que ahí siguen 2 dígitos. ¿Cuáles dígitos? No sé, puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 8, puede ser un 9, puede ser un 7. Entonces yo le digo a Excel, necesito 2 dígitos más. Y mire que en la muestra ya me la está mostrando correctamente. Eumiri, si necesitara 4, 4 almohadillitas. Eumiri, si necesitara 5 ceros iniciales, 5 ceros iniciales. Ya. En este caso necesitamos 2 y necesitamos 2 dígitos. Eumiri, ¿qué pasa si dejo los 3? Nada, que si en algún momento aquí hay un código, que un ejemplo, ese de 0101, pues que se lo va a permitir, porque si usted lo dejara con 2, le colocaría 0010. El otro 1, el del 101, se lo ocultaría, no lo mostraría. Así de sencillo. Entonces, 00, almohadilla, almohadilla. Le doy a aceptar y listo, y ahí tengo mis ceritos al inicio. Y ya resolví el primer ejercicio, ya pude pasar de un texto plano a un contenido en Excel. Y ya ustedes aquí ya pueden hacer lo que quieran. ¿Alguna Profe, qué pregunta? pena. Sí, señor. Pero entonces, por ejemplo, ahí cómo sería si lo que usted decía, si pasa de ser, digamos, 0099 a 0100, por Sí. ejemplo. Entonces tocaría a partir de ahí crear otro, pues Muy bien. personalizar otro texto. Muy bien, lo acaba de decir. Entonces, a partir de ese número, entonces usted dice, bueno, ya no van a ser 2 ceros, sino que va a ser un 0 y van a ser 3 almohadillas porque ya es 0100, 0101, 0102. Entonces, lo que usted hace es que selecciona ya ese otro rango y ya lo personaliza de acuerdo a la característica que tenga ese dato. Correcto. Aquí lo hice porque vuelvo y le repito, el ejercicio se prestó para eso. Pero de una vez, si usted tiene esa dificultad, usted simplemente seleccionaría ese rango de datos que necesita personalizar, o con 2 ceros iniciales, o con 3, o con 1, y un número de dígitos determinado. Pero entonces usted ya personaliza esos precisamente. Profe, yo no conocía esa opción. Yo lo hacía era, colocaba la columna en formato texto y ya. Y ahí se le coloca El 0 por delante.
Profe, no le escucho. Se fue la señal. Profe, no se escucha. ¿Abandonó la reunión? Ah. ¿Ustedes qué dijeron? Pues no, este se fue y vámonos. Se fue a tomar tinto y nos mandó a dormir. Ay, qué horror, ¿qué tal? Bueno, entonces, no sé, Juan Camilo, sí, no sé hasta dónde de pronto alcanzó a escucharme. Profe, no. Hasta que le pregunté a mí. Ahí se colgó. Sí, señor. Bueno, sí, usted me decía, bueno, si yo voy aquí y de pronto sigue 0,100, entonces yo lo que le estaba respondiendo es, listo, entonces a partir de esa celda, usted personaliza de acuerdo a esa necesidad. Porque aquí fue muy sencillo, vuelvo y le repito, uno coloca el ejemplo sencillo. Ya ustedes son los que le empiezan a subir el nivel. De aquí para adelante, pues aquí lo personalicé 00 y almohadilla, porque yo sabía que eran 2 ceros iniciales y 2 dígitos después de esos 2 ceros. Pero Profe, si usted qué pena. Sí. No está viendo la pantalla, no sé si soy el único de pronto. Venga a ver. Sí, correcto, muchas gracias. No, no se está viendo la pantalla. Listo. Mira que no, esa parte sí la entendí. Sí, hasta que yo le comenté que yo lo hacía era con texto. O sea, yo. Bueno. Yo le estaba. Texto. Eso, yo le estaba respondiendo eso del texto y esa es otra muy válida. Que usted este campo lo coloque como texto, eso es válido. ¿Por qué es válido? Porque de igual forma le está colocando la característica al formato del número. Pero deja de ser un número funcional. Yo sé que con códigos nosotros no vamos a hacer operaciones. Saque el promedio de los códigos, sáqueme la sumatoria de los códigos. Realmente eso no sirve para nada. Pero digamos que estos fueran valores, entonces si usted los pasa a texto, si usted los pasa y los personaliza a texto, usted ya sabe que a partir de eso no podría utilizar ningún elemento de función. Entonces, por eso generalmente uno lo personaliza y aquí sí son funcionales frente a una función para calcular, para sumar, para promediar, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profe. No, muy buena. Listo, excelente, qué bien. ¿Alguien más? Sí, es verdad. A veces uno como que desconoce algunas herramientas que son a veces muy elementales, pero mire que también se vuelven muy funcionales, ¿sí? Se vuelven muy funcionales. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, como estamos trabajando, sí, alguien levantó ahí el micrófono, bien pueda. Como estamos trabajando en la guía de aprendizaje RA02, entonces ya hemos avanzado en ella y ya entonces finalizamos con las funciones de texto, ya finalizamos con esas funciones. Aquí estamos haciendo el ejercicio con las funciones de texto y texto en columnas. La próxima semana empezamos a ver unas funciones de fecha y hora, específicamente estas funciones, ¿sí? Y creo que alcanzamos a ver las funciones matemáticas y trigonométricas, que son estas de acá. Y ahí le damos continuidad pues a la guía, luego seguimos con las funciones estadísticas y de ahí para adelante pues hay mucho para cortar. Esta guía es más robusta, esta guía tiene más contenido, pero es muy buena, muy chévere. Por ejemplo, tenemos la auditoría de fórmulas que a veces la desconocemos y es muy útil. Tenemos ahí el administrador de nombres, que es una herramienta demasiadamente útil. Tenemos trabajo con tablas. Tenemos lo que son los add-ins o archivos bloqueados, ¿sí? Y ahí finalizaríamos esa guía, pero de igual forma falta mucho para finalizar. Pero ahí
Ahí vamos. Entonces, hasta el día de hoy terminamos lo que son funciones de texto y dentro de 8 días, queriendo Dios, empezamos con funciones de fecha y hora y terminamos con funciones matemáticas. Entonces ya voy a empezar a llamarlo a lista. No sé, alguien que tenga alguna ¿Cuándo pregunta. van a Sí, hacer claro. las entregas? ¿Cuándo van a hacer las entregas, profe? No se me afane, tranquila. Si usted quiere, va resolviendo. Por ejemplo, yo quiero que resuelvan ese de las funciones de texto y ténganlo ahí. Tengan el archivito Bueno. grabado, guardado ahí en su computador, que es que yo necesito también juntarlo con unas funciones estadísticas, un ejercicio que hay que, con funciones estadísticas, que esas funciones se utilizan mucho. Entonces, ahí ya yo creo que les diría más o menos en 2, 3 jueves, ya la actividad que tendrían que subir, que son 1 o 2 archivos. No se preocupen que realmente mi objetivo no es ponerlos pues a que estén subiendo archivos y suban, no, la idea es que se sientan bien con el curso y lo hagan realmente porque sienten que... Ya tenemos más tiempo porque que se prolongó otro mes la cuarentena. Exacto, sí, El señora. decreto acabó de salir, sí. Sí, exacto. Deli, sí, lo único que yo pensaría es esas de texto, pues que las tengan ahí resueltas, tenganlas ahí guardaditas en su computador, que cuando se junte con lo de las funciones estadísticas, yo les digo en la plataforma dónde me suben para podérselo revisar. ¿Alguna otra inquietud, duda? No se me vayan a ir hasta que los llame ahorita lista. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué tal las herramientas? ¿Bien? ¿Alguna duda? Muy buena. Profe, muy buenas las herramientas. Qué bueno, sí, esa es la idea. Y vuelvo y le repito, por ahí yo quedé con los de la mañana, si alcancé a ver la función si fecha. Entonces, por ejemplo, ahí salió algo de la extracción de horas, minutos, segundos, de unir días, meses, años, porque ellos alcanzaron a ver esa función. Entonces, ya estoy haciendo el ejercicio para tenerles un ejercicio, entonces yo se los subo a la plataforma y también se los comparto porque pues si a esa persona de pronto le sirve, muy probablemente a alguno de ustedes también le sirva. Entonces, esa es la idea. Entonces, ustedes son la ficha 21-12-285. Voy a llamar primero a los de la ficha de la noche. Los que son de la mañana, que se conectaron ahorita, me esperan un momentico mientras termino de la 21-12-284. Termino de llamar a los de la mañana, señor. Entonces, los que, por ejemplo, yo también soy de la mañana, como la compañera que pues lo expresó ahora. Sí. Entonces, como nosotros ya vimos esta clase, pero ya seguramente dentro de 8 días nos conectemos en la mañana. Nos hace un repasito del sí fecha. Claro, yo les dije a los de la mañana que tocaba repetirlo porque fue así como rápido. Entonces no se preocupe que de igual forma dentro de 8 días lo volvemos a ver. O si no vemos la grabación. Y si no ve la grabación, pero de igual forma tranquila que esa función que otra vez de volverla a explicar. Y si no usted en ese momento me dice, Unir, no se le olvide decir fecha y ya, no se preocupe. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces voy a mirar acá en el listado. Delis Agudelo, correcto, por aquí ya la veo, muy bien, qué juiciosa, Omi. Saludes, Arnancito, si me está escuchando. Sí, profe, él la está escuchando. Bueno, después a ese muchachón. Bueno, profe, gracias. Listo, hasta mañana, chao. Hasta mañana, profe. Listo, gracias, igualmente. Bueno, Ordelis, Gala. ¿Cómo? Y se fue en el carro, amor. Amor. Bueno, Gladys Elena Gudelo no la veo, pero si está me escribe ahí por el WhatsApp. Diana Álvarez, Diana Álvarez, ahí la veo conectada, gracias Diana. Si alguien quiere de pronto preguntar algo, también me espera hasta el final. Lilian Carolina Arenas, Lilian Carolina Arenas, no la veo conectada, pero si está me lo escribe por ahí. Juan David Arte Ortúa, muy bien Juan David, muchas gracias Juan David. Juliet Andrea Barragán, Juliet Andrea, Juliet ya la veo conectada. Diana Chica, Diana Chica, correcto Diana, ahí la veo conectada.
conectada. Mirelis estuvo esta mañana conectada. Lady Joana González, Lady. Listo, que tengan feliz noche. Voy a detener acá ya la grabación.